La animación es hoy uno de los géneros de entretenimiento más populares de los medios audiovisuales. No es solo un género más del arte cinematográfico, sino todo un arte de mucha precisión y esfuerzo para alcanzar la ilusión de movimiento. Es cierto que en la actualidad, cada vez la tecnología nos pone a la mano programas o herramientas que antes eran casi imposibles tener o imaginar, pero que aún así, animar con cualquier técnica requiere de un conocimiento amplio de ilustración y dibujo, ya sea en papel o digitalmente. Daremos un recorrido rápido a la historia de animación en México y cómo llegó aquí. Como es de saber, la animación inicia antes que el cine en Estados Unidos en 1905, con el segundo de Chamán que realizó El Hotel Eléctrico, pero que oficialmente la primera animación se le conoce como La Casa Encantada en 1907. Con todo este oleaje de nuevas técnicas que se empezaron a intentar, así como en el cine, la animación llega 30 años tarde a México, donde el otorrinolaringólogo Alfonso Vergara Andrade, quien funda el primer estudio de animación en la Ciudad de México, llamado ABA en 1935, cuyo estudio realizó por lo menos 8 cortos de dibujos animados, entre ellos El Tesoro de Moctezuma, Paco Perico en Premier, Una Noche de Posada, La Vida de las Abejas, entre otros, donde más que saber hacer animación, deducían cómo se hacía de lo que les llegaba de Estados Unidos. Incluso hacían 24 cuadros por segundo, copiando al cine, cuando los animadores hacían 12, que eran prácticamente suficiente, trabajando el doble de lo que estaban acostumbrados en los estudios ya reconocidos. En 1980 se mandan a hacer unos cortometrajes por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, Propaganda Anticomunista para América Latina, animaciones que nunca vieron la luz por su contenido radical, aunque este proyecto hizo que vinieran muchos animadores famosos de Estados Unidos y se formara la primera generación de animadores en México. En 1974 se hace la primera película animada en México llamada Los Tres Reyes Magos, y en toda esta época se estrenan películas y cortometrajes de temas cuestionables y educativos, como ¿Y si eres mujer?, La persecución de Pancho Villa, etc. Pero no es hasta los 90s y 2000 que la animación empieza a ser un medio importante y empieza a recibir apoyo económico para su realización. Realmente después de los años 2000, el cambio aumentó significativamente, ya que en 70 años se dieron más o menos 110 producciones de animación, donde del 2000 en adelante se multiplicó el número que en 70 años no se había hecho, hasta llegar a animaciones como Hasta los Huesos de René Castillo, que ha ganado emblemáticos premios en el campo. De ahí a la actualidad, el avance de la tecnología nos ha permitido perfeccionar de una manera acelerada todos estos contextos, animaciones cada vez más complejas que se utilizan para el cine, para los videojuegos, caricaturas, hasta para la realidad virtual. Es cierto que el campo de trabajo para el diseñador o ilustrador en este contexto es también muy amplio, pero también es difícil de entrar a despachos o estudios de animación que se dediquen totalmente a esto. Pues para esto tenemos a un gran amigo, ilustrador y animador mexicano, que se llama Video Maldad. Bueno, su seudónimo. Se encuentra realizando ahorita una serie de animaciones para adultos en el que pues yo creo que se identifica mucho de la gente, mucho de los jóvenes, y pues bueno, nos hablará un poquito de lo que hace, de lo que de su proceso creativo, de los software que maneja y de cómo vive él dedicarse a la animación aquí en México. Así que a continuación una breve entrevista y un poco de su trabajo. Pues ¿cómo te podrías presentar y qué es a lo que te dedicas, bro? ¿O cómo lo podrías definir? Pues
Pues mi nombre real es Mauricio y me dicen Fidios Maldad y me dedico a ilustrar y animar. Ese es como, en general mi nombre o como yo me llamo, pues. ¿Y cuál es, bueno, a qué te dedicas actualmente, bro? Actualmente pues soy egresado ya de la Universidad Autónoma Metropolitana y me dedico a freelancear haciendo flyers o ilustración para diferentes propósitos y animación también para ya sea publicidad o para cuestiones personales, dependiendo de las necesidades del cliente, pues les aplico la ilustración, a eso me dedico. Eh, ¿Y por qué decidiste dedicarte a esto? ¿O qué te inspiró? ¿O cuándo dijiste así en tu vida, ah, quiero ser ilustrador, quiero ser animador? O sea, tuvo que haber algo, ¿no? Que te cambiara o que te, no sé, que te llegara así esa idea totalmente de querer ser lo que eres, ¿no? Pues sí, una de las razones principales y por las más, de las cuales le tengo más amor a mi trabajo es porque cuando estaba morrito vi Kablam y varias de las caricaturas de Nickelodeon de los noventas y de Cartoon Network y así, entonces pues decidí que yo quería hacer eso. No tenía idea de cómo lo iba a hacer, pero pues sabía que quería hacer eso. Entonces, eso fue algo que impulsó realmente a crear todo lo que estoy haciendo, incluso actualmente. Yo creo que esa es una de las razones principales. Vale. ¿Y cuál es como, bueno, o sea, en pocas palabras, como tu proceso creativo o qué te inspira también a estar creando actualmente lo que haces? Híjole, pues yo creo que todo, realmente voltear a todos lados, es importante y reflexionar y sobre todo, pues poner atención mucho a las cosas. No sé, a mí me gusta ver, más que hablar y más que escuchar y otras cosas, pues me gusta observar. Entonces, esa es una de las mayores inspiraciones que tengo, ya sea en un museo, ya sea en un parque, ya sea de una viejita cayéndose o lo que sea, pues esa es inspiración, ¿no? Entonces agarro realmente todo lo que tengo a mi alrededor y trato de representarlo, pues incluso también cosas personales, ¿no? Trato de reflejarlas de cierta manera en la ilustración. Entonces ese es como el proceso más o menos, o sea, me llega una idea, la pongo en un sketchbook y luego ya veo qué hago con ella, a ver qué me puede servir. Ok, bro. ¿Qué herramientas usas para como pues llegar a culminar tus trabajos, ya sea desde pues, lo más práctico como el lápiz, ¿no? O los bocetos hasta pues, software o computadoras o programas, ¿no? Pues realmente todo juega un papel muy importante en ese pedo. Obviamente no salgo de mi casa si no llevo un sketchbook, lápiz, gomas, sacapuntas, algún tipo de estilógrafo para entintar o así. O sea, ese es mi kit de siempre, de que no voy a ningún lado sin eso. Ya después de eso, pues sé utilizar softwares como Illustrator, Procreate, Photoshop, cosas así que ya me ayudan a darle como un toque más profesional a las ideas que pongo en mi sketchbook, ¿no? Pero en realidad todo es muy importante para mi proceso creativo, todo juega un papel muy importante. Claro, y por ejemplo, ¿tú cómo ves el campo de trabajo en México en cuestión de la ilustración, bro? O sea, en ese sentido, ¿cómo ves, cómo tú ves a México? No sé, de repente es difícil hablarlo, ya que pues siento que a veces el diseño, la animación, la ilustración, creo que a veces no se valora tanto en nuestro país, como muchas de las artes, ¿no? Incluso. Pero tú cómo verías ese campo de trabajo en México? Pues mira, si me hubieras hecho esa pregunta hace unos años, te hubiera dicho que hacía falta. Ahorita ya te puedo decir que sobra, o sea, hay muchísima creación de contenido, no te voy a decir que bueno o malo, solo hay un chingo. Entonces, yo creo que se le está dando un pequeño lugar dentro de la cultura mexicana, o sea, como que ya los están tomando en serios y al mismo tiempo porque todas las personas que están creando este tipo de contenido están enfocándolo hacia una identidad mexicana, entonces pues eso ayuda bastante, ¿no? Precisamente por eso se le da más credibilidad, porque ya está dando un discurso más relacionado con la sociedad mexicana, con el entorno en el que vives, con todo ese tipo de cosas. Entonces, pues no se me hace que sea más fácil sobresalir o tener un empleo dentro de esta rama de las artes gráficas,
pero pues tampoco es imposible. O sea, al crear un buen producto, al crear algo con la que la gente se relaciona, pues prácticamente ya la tienes de gane, ¿no? Ya nada más es buscar los medios por donde comunicar todo esto, pero pues ellos ahorita gracias al internet y a las redes y a todo eso pues sobran, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para estar vivo y para estar haciendo ilustración, cómics, animación, todo ese tipo de cosas. Aquí en México, pues. Sí, sí, sí. Y pues ya nada más así como un breve consejo de algunas personas que no sé, quieran dedicarse a esto, incluso hasta les dé miedo, ¿no? Porque me imagino que, pues bueno, o sea, da miedo dedicarte a los medios audiovisuales en este país, o a la animación, o a todas esas cuestiones, ¿sabes? O sea, ¿qué les dirías? O sea, ya estando del otro lado, ¿no? Pues el primer consejo que les diría es que lo hagan para ellos. O sea, esa es como la primera barrera que hay que romper. Dejar de preocuparte si tu trabajo es bueno o malo, simplemente lanzarte y hacerlo, porque si no lo haces no vas a saber qué es lo que tienes, con qué habilidades cuentas y qué es lo que tienes que mejorar, que es muy importante, ¿no? Entonces, pues yo solo digo que lo hagas, que te fijes, que aprendas de tus errores, que los errores a veces no son errores, no son formas de aprender. Entonces en el momento que tú lo haces, pues todo eso se empieza a explotar, todas las demás pues todas las demás cuestiones se van, o sea, vas aprendiendo más, pero lo primero que tienes que hacer es hacerlo, solo hazlo sin miedo y pues ajá, enséñalo también. No tengas miedo de enseñarlo al mundo. Obviamente sé que es muy difícil, ¿no? Pero pues suéltalo en el internet. Hay muchas personas en el internet que hacen muchas cosas, entonces lo tuyo puede sobresalir. Claro. Ya, creo que es todo, amigo. Muchas gracias.